Continuamos con ustedes en el marco de este seminario internacional, Diálogo Jurisprudencial e Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es esta la presentación del panel número 2, Reparaciones por casos de violaciones de derechos humanos, una mirada comparada. Me permito presentar a quienes integran este panel. Presento al moderador, doctor Héctor Fix Zamudio, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presento al juez Manuel Ventura Robles, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al magistrado Enrique Gil Botero, integrante del Consejo de Estado de Colombia. Tiene el uso de la palabra el moderador, doctor Héctor Fix Zamudio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Digo, para no tener problemas de género. Me toca la moderación de esta mesa y me han dado unas instrucciones muy precisas. Me siento más en un congreso de matemáticas que en uno jurídico. Entonces, bueno, los tiempos son muy precisos. Y entonces, el tema es, me piden que haga unos comentarios, el tema es muy importante, el de reparaciones, donde la Corte Interamericana ha hecho aportaciones muy importantes y, por supuesto, pues el segundo miembro de este panel es un experto del Consejo de Estado, es un magistrado del Consejo de Estado colombiano, que es muy prestigioso en su país y que es el único país que sigue la tradición francesa de calificar de Consejo de Estado un tribunal administrativo. Entonces, voy a hacer la presentación de los miembros del panel, como me piden aquí en el... Primero, el del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura Robles, perdón, le cambié el nombre. Desde 2004 es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo electo como su vicepresidente en 2012. Desde 1979 se desempeñó como secretario de la Corte Interamericana. En 1978 fue ministro consejero de Asuntos Jurídicos de la Misión de Costa Rica ante la OEA en Washington. Es miembro fundador de la Academia Costarricense de Derecho Internacional, de la cual fue vicepresidente durante el periodo de 1983 a 1985. En su carrera ha escrito más de 60 artículos y publicaciones sobre derecho internacional, el sistema interamericano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho y notario público por la Universidad de Costa Rica. Solamente quiero agregar, porque conozco al juez Ventura desde hace muchos años, que fuimos compañeros de gestiones económicas durante muchos años ante Washington. Es bastante difícil sacarle dinero a nuestros vecinos. Mejor nos ayudan los países escandinavos y otros países interamericanos, pero siempre la Corte ha sido una Corte pobre y creo que lo seguirá siendo. Bueno, en este sentido, le digo, ya una vez presentado al juez Ventura, le voy a pedir que haga uso de la palabra por 25 minutos, según dice aquí
Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy honrado y complacido de estar en este panel en compañía del maestro Fixamudio, con quien tuve el honor de trabajar más de 12 años mientras él fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y yo secretario. Bueno, se me ha pedido que diga algunas palabras, 20, 25 minutos, media hora, sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el impacto de su jurisprudencia en reparaciones. Las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana merecen una mención específica. En primer lugar, porque es a través de las reparaciones que se emiten en la sentencia que la víctima es efectivamente resarcida del daño. En segundo lugar, porque el Tribunal Interamericano ha destacado por la innovación de sus reparaciones, las cuales han tenido un alcance mayor al meramente civilista, que solo contempla una indemnización pecuniaria, lo que en materia de violaciones a los derechos humanos no se acercaría a una efectiva reparación del daño. Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte relacionada con reparaciones ha tenido un gran impacto regional, de forma que no solamente ha afectado al caso concreto en que son ordenadas, sino que ha influido en otros casos y en otros estados, naturalmente, previniendo nuevas violaciones en el mismo sentido. Las reparaciones de la Corte son extensas y diversas, por lo que se repasarán brevemente en el presente documento, al cual doy lectura. Primero se señalará el sustento normativo de las medidas de reparación que ordena la Corte Interamericana en sus sentencias. Posteriormente se definirán el tipo de reparaciones que ha desarrollado el tribunal y finalmente se destacarán algunos casos emblemáticos. Creo desgraciadamente que no va a haber tiempo para eso, pero trataré de hacer mención a un par de situaciones concretas y el impacto y el efecto expansivo de las reparaciones en los ordenamientos jurídicos de los estados. Las reparaciones, entonces, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La obligación de reparar por parte de un Estado que haya sido condenado en una sentencia de la Corte nace del artículo 63.1 de la Convención Americana, el cual señala que cuando ésta decida que hubo violación de un derecho o libertad protegido en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados y que dispondrá asimismo, si ello fuere precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha ocasionado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Además, la Corte ha establecido como fundamento de las reparaciones, y esta fundamentación viene desde los tiempos en que el juez Fixamudio era juez de la Corte en los primeros casos contenciosos en el año 1986, los famosos casos de desapariciones contra Honduras, que la jurisprudencia de la Corte ha establecido que es un principio de derecho internacional que toda violación a una obligación internacional que resulte en daños y perjuicios crea un deber de reparar adecuadamente. Al producirse un hecho ilícito imputable al Estado, surge la responsabilidad internacional de éste.
por violación de una norma internacional con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. La Corte ha señalado que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución, restitutio in integrum, que consiste en el establecimiento de la situación anterior. De no ser factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, piensen nada más cuando la persona ha sido desaparecida, el tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. En este sentido, las reparaciones ordenadas por la Corte han ido dirigidas a resarcir los daños de manera integral, por lo que además de reparaciones de naturaleza económica o pecuniaria, ha establecido medidas de restitución, de satisfacción y garantías de no repetición. Refirámonos en primer lugar entonces a las reparaciones pecuniarias, que contrario a lo que piensa mucha gente, son las que más prontamente y con más facilidad pagan los estados. El propósito principal de la indemnización es remediar los daños, tanto materiales como morales, que sufrieron las partes perjudicadas. En relación a los daños materiales, la Corte ha analizado y establecido la obligación del Estado de otorgar la indemnización correspondiente al lucro cesante y al daño emergente. El lucro cesante se refiere a los ingresos que la víctima dejó de percibir como consecuencia de la violación de sus derechos, y el daño emergente corresponde a la afectación patrimonial derivada inmediatamente y directa del hecho ilícito. Por ejemplo, gastos por servicios médicos o por servicios fúnebres, entre otros. En relación al daño moral o daño inmaterial, la jurisprudencia de la Corte ha definido que éste incluye los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima. Dentro de los daños inmateriales, la Corte ha reconocido, aunque no siempre explícitamente, daños de tipo moral, psicológico y físico, y de carácter colectivo. En cuanto a su reparación, la Corte ha considerado que no es posible asignar a este un equivalente monetario preciso, por lo que solo puede ser objeto de compensación mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes y servicios apreciables en dinero. Dependiendo de los hechos del caso, la Corte fija en equidad un monto de indemnización por este concepto. Por tanto, si bien el daño inmaterial carece per se de valor económico, la indemnización compensatoria continúa siendo el medio de reparación más frecuente al momento de repararlo, aunque no la única. Por otra parte, también la naturaleza pecuniaria de la Corte ha ordenado el pago de las costas y de los gastos, el cual incluye el reembolso de todos los gastos que la víctima, sus familiares o sus representantes hayan tenido que realizar y que deriven de la representación en procedimientos tanto ante cortes nacionales como en el ámbito internacional, es decir, ante los órganos del sistema interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte,
Estas medidas son aquellas que no tienen carácter económico o patrimonial y que son reparadoras mediante la realización de actos de poder público que significan una reprobación oficial de las violaciones de los derechos humanos acaecidas y que entrañan un compromiso de que hechos como los sucedidos no vuelvan a repetirse. Al respecto, el tribunal ha tenido en cuenta 3 factores para determinar las medidas de satisfacción: la justicia, la no repetición de los hechos y el reconocimiento público de responsabilidad. Estos 3 factores, individualmente y combinados entre sí, contribuyen a la reparación integral por parte del Estado de la violación de sus obligaciones internacionales y tienen por objeto el proporcionar a la víctima y sus familiares la restitución íntegrum de los daños causados, tal y como señalamos anteriormente. En este sentido, la Corte ha ordenado principalmente, en primer lugar, el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y la publicación de la sentencia. En la mayoría de sus sentencias, la Corte ha ordenado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del caso en desagravio y, si corresponde, en memoria de la víctima. Además, ya que la sentencia es considerada per se como una forma de reparación, naturalmente, ha ordenado la publicación de la sentencia o de un extracto de la misma en el Diario Oficial del Estado y en otros diarios de gran circulación. En segundo lugar, la Corte ha dispuesto también la obligación de adecuar la legislación interna a lo dispuesto por la Convención Americana. La Corte ha ordenado a los estados modificar su ordenamiento jurídico, incluyendo en algunos casos la propia Constitución. Lo anterior con la finalidad de que se hagan efectivos los derechos consagrados en la Convención Americana. Asimismo, ha ordenado la supresión de normas o prácticas que conlleven la violación de derechos consagrados en la Convención. En tercer lugar, la Corte ha dispuesto la designación de un bien público con el nombre de las víctimas. Esto ha sido ordenado por la Corte con el fin de contribuir a despertar la conciencia para evitar la repetición de los hechos y conservar viva la memoria de las víctimas. También la Corte ha ordenado, cuando procede, la entrega de los restos mortales. Cuando la muerte de la víctima ha sido imputable al Estado, la Corte ha ordenado la entrega de sus restos mortales a sus familiares por considerarlo un acto de reparación y justicia en sí mismo. Al respecto, el tribunal ha determinado que esto dignifica a las víctimas, le hace honor a su memoria y, sobre todo, le permite a sus familiares darle una adecuada sepultura de acuerdo a sus creencias y costumbres. También la Corte ha ordenado la obligación de investigar. El tribunal ha dispuesto en numerosos casos que el Estado ordenado debe, en un plazo razonable, indicar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir según corresponda con la mayor diligencia las investigaciones y los procesos pertinentes en un plazo razonable, con el fin de establecer toda la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran existir, así como remover todos los obstáculos de jure o de facto que mantienen la impunidad. Tal vez el ejemplo más significativo
de esto ocurrió en el Perú después de que dejó el poder el presidente Fujimori y se estableció el régimen democrático que continuó del presidente Valentín Paniagua, en que como consecuencia de una serie de nulidades establecidas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el Poder Judicial anuló una serie de sentencias y se dio a la labor durante muchos años de investigar, de reabrir los casos y de investigar los hechos que los habían motivado, y esto produjo unas condenas que anteriormente no se habían, muchas condenas que anteriormente no se habían producido debido a los efectos de una ley de amnistía. Pero la investigación de los hechos no siempre es fácil. Esto es lo que más ha dificultado el poder cerrar algunos de los casos de la Corte. Porque, en primer lugar, los hechos ocurrieron muchas veces, muchos años anteriormente, y en segundo lugar, muchas veces no hay cooperación de las autoridades para dar la información precisa que requieren las autoridades de derecho interno y la propia Corte Interamericana para establecer las responsabilidades, especialmente cuando se encuentran vinculados a los hechos las Fuerzas Armadas. Esto ha sido sumamente difícil de que ocurra. Además de las antes mencionadas, la Corte ha ordenado otras medidas de satisfacción de acuerdo a los hechos del caso. Entre ellas destacan, por ejemplo, la realización de programas habitacionales, tratamientos médicos y psicológicos, determinación del paradero de la víctima y en su caso la búsqueda de sus restos, medidas educativas, formación y capacitación en derechos humanos, delimitación y titulación de tierras tradicionales indígenas, inversión en obras comunales, adecuación de condiciones carcelarias, fondos de desarrollo, etc. La Corte Interamericana ha sido exhaustiva en el examen y la determinación de medidas que garanticen los derechos conculcados y la reparación de las consecuencias de las violaciones que las violaciones hayan producido. El régimen de reparaciones de la Corte se caracteriza por su perspectiva integral, tal como lo dije anteriormente, y no solo patrimonial. En este sentido, al atender las situaciones que han configurado la violación de derechos humanos y buscar medidas para que logren reparar los daños producidos, la Corte Interamericana ha sido innovadora en su jurisprudencia. Incluso podríamos considerar que en esta materia se encuentra la materia más innovadora y progresista que ningún tribunal internacional haya dictado. Es sin duda el tribunal internacional que más ha desarrollado el concepto de reparación y en el sentido de ser una reparación integral. Esto implica, cuando existe un caso concreto, buscar cómo reparar a la víctima en una dimensión individual y a su familia en una dimensión social. Asimismo, cómo dar una reparación a una comunidad y cómo evitar que los hechos que originaron la violación vuelvan a repetirse. Este punto acerca de las reparaciones emitidas por la Corte, así como en casos de impunidad, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, es clave en el impacto que éste tiene en la región. El impacto de la jurisprudencia de la Corte en la región. Este es un tema muy amplio y lo traía ejemplificado con casos concretos. Les daré los nombres de estos casos únicamente pues, para que lo puedan ver en su momento desde sus pantallas. Los casos resueltos por la Corte Interamericana suelen convertirse en casos emblemáticos y en una fuente de inspiración doctrinaria
y jurisprudencial para los tribunales nacionales, ya que los mismos tratan sobre cuestiones trascendentes que requieren una solución a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, las decisiones de la Corte tienen un impacto que van más allá de los límites específicos de cada caso concreto, ya que la jurisprudencia que se va formando a través de sucesivas interpretaciones influye en los países de la región a través de reformas legales o reformas en la jurisprudencia local que incorporan los estándares fijados por la Corte Interamericana al derecho interno. Esto se puede ver, por ejemplo, en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dispone que los casos serán sometidos a la Corte cuando, entre otras circunstancias, exista la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema, o los casos puedan tener un eventual efecto positivo en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Como puede observarse, el sistema supone que una interpretación coherente de la Convención Americana para todos los países de la región es una condición indispensable para la efectiva vigencia de los derechos humanos en todo el hemisferio americano. Ahora les daré los nombres de algunos casos por si quieren consultarlos. Bueno, creo que tengo 5 minutos, les daré los nombres de los casos. La última tentación de Cristo. Este es un caso sumamente importante y ejemplarizante porque el Estado chileno reformó incluso su constitución política, ya que la constitución heredada de la dictadura permitía la censura previa. La Corte ordenó que se mostrara la película La última tentación de Cristo y para esto el Estado reformó su constitución, la ley e incluso el reglamento pertinente. El caso de la comunidad Mayana Sumo Aguas Tigni contra Nicaragua. Este es un caso muy importante de delimitación de tierras ancestrales indígenas, el primero en la materia, y es un caso muy emblemático y muy rico. El caso Barrios Altos contra Perú. Este es un caso muy importante, ya que por primera vez la Corte declaró que las autoamnistías, como la que había ocurrido en el Perú en tiempos de Fujimori, repito, son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, que trataba sobre libertad de expresión, pero cuyo punto más importante se centró en el artículo 8.2h de la Convención, que es que no se garantizaba la apelación en el derecho interno en algunos casos. Y esto obligó al Estado costarricense a modificar su legislación interna, ejemplo que siguieron algunos otros estados latinoamericanos. Caso 19 Comerciantes versus Colombia, son casos de masacres. Si quieren ver cómo la Corte se ha acercado a estos casos y los ha analizado, ahí tienen un ejemplo. El caso Claude Reyes versus Chile, acceso a la información. El Estado se negó a darle a algunas personas información que ellas consideraban que era de orden público y la Corte ordenó al Estado dar esa información y garantizar el acceso a la información pública. Hay algunos otros casos de masacres a los que no quiero referirme, pero hay un caso muy importante que es el caso Gómez Lund contra Brasil o caso Guerrillas de Araguaya, en el cual también había de por medio una ley de amnistía y el caso en este momento no ha sido todavía cumplido por el Estado, la sentencia, perdón. Finalmente,
la jurisprudencia de la Corte ha tenido efectos muy importantes en lo que es la jurisprudencia que hoy en día se comparte en toda América Latina sobre desaparición forzada de personas y la obligación, repito, de investigar y sancionar a los responsables de los hechos, así como lo relativo a las leyes de amnistía. Esa sentencia de Barros Altos, por ejemplo, surtió una influencia muy importante en la Corte Suprema de Argentina para declarar inconstitucionales la ley de punto final y de amnistía y punto final por los hechos ocurridos en la última dictadura militar. Bueno, ya no tengo más tiempo, así es que les agradezco mucho su atención y espero tener en algún día otra oportunidad de que conversemos sobre estas cosas. Muy agradecido. Bueno, yo creo que repito que parece Congreso de Matemáticas. Me han pasado puntualmente el término para que el juez Ventura apresurara la conclusión de su exposición. Y pues realmente ha hecho un gran esfuerzo porque la variedad, el progreso, la innovación en las reparaciones de la Corte Interamericana, pues como él dijo, no tiene parangón. Digo, esto es evidente y condensarlo en muy pocos minutos es muy difícil. Pero pues yo creo que para eso están también las comunicaciones escritas. Entonces él nos dejará un legado muy importante con su trabajo donde está ilustrado todas las reparaciones que ha habido. A mí me tocaron nomás los primeros casos que se presentaron en la Corte hace pues ya un poco de tiempo. No estaba yo tan cerca de Matusalén como ahora, entonces, pero en esa época pues solo se pensó en reparaciones, que era lo más fácil, y aún así tuvimos problemas. Pero, en fin, esto fue muy importante, es lo más fácil para los estados, pero realmente ha sido paradigmático el esfuerzo de la Corte Interamericana para perfeccionar las medidas reparatorias que ahora pues son un ejemplo, indudablemente, para los organismos, los tribunales internacionales. Entonces, digo, la Corte Europea es distinto porque ellos dejan a los estados cumplir con algunos lineamientos, es más bien una reparación interna que dejan a su criterio y solo cuando no es satisfactorio pueden establecer una reparación diversa. Y yo en mi época nomás recuerdo una que se aparta de la parte compensatoria. Fue un caso muy curioso contra Surinam y relación con unas personas que fueron ejecutadas por el ejército por error. Bueno, esto sucede con mucha frecuencia, ese tipo de errores. Pero en fin, allí dispararon sobre unos pescadores creyendo que eran guerrilleros y después pues se ordenó, claro, la reparación económica, etcétera. Pero tratándose de una tribu saramaca, tuvimos que pedir la opinión de un experto en de esa cultura. Es una cultura africana. Probablemente Holanda fue la colonizadora y muchos esclavos negros que llevaron allí, pues no por su voluntad, sino transportados gratis en unos veleros que no eran muy cómodos. Y hay en esa cultura, cuando se afecta a un miembro de la tribu, a varios, se afecta a toda la tribu. Entonces, pues para compensar esta situación, reparar colectivamente esto, la primera vez se pensó, por ejemplo, como compensación colectiva, que el gobierno de Surinam pudiera o tuviera la obligación de restablecer una clínica y restablecer una escuela como reparación colectiva. Bueno, pero es al inicio.
Ya lo que relató el juez Ventura pues es posterior y es muy rico y muy importante, y por lo tanto le agradecemos que en tan poco tiempo y con tiempos marcados militarmente se pudiera terminar esta. Entonces ahora me toca presentar al segundo miembro de este panel. Que es el doctor Enrique Gil Botero. Desde luego con ese apellido es nacionalidad colombiana. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Antioquia. Es presidente de la sección tercera del Consejo de Estado de Colombia. Se ha desempeñado como consejero de Estado desde 2006, presidiendo dicho órgano entre 2008 y 2009. Previamente fue juez del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y abogado litigante de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Ha sido profesor de Derecho de diversas universidades, impartiendo seminarios y cursos de pregrado y posgrado. Fue nombrado ganador de la condecoración José Ignacio Márquez al Mérito Judicial en 2008. Damos la palabra al doctor Gil Botero. Bueno, muy bien. Muy buenos días. Para mí es un gran honor estar ante tan selecto auditorio. En primer lugar, expresar un saludo a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la mesa directiva, a las autoridades nacionales y locales que han permitido la realización de este evento. Desde luego, a toda la comunidad jurídica y al público asistente. El tema que tenemos que ver lo voy a edificar sobre un trípode. En primer lugar, lo que tiene que ver con la reparación integral en materia de derechos humanos, lo que tiene que ver la reparación integral en el tema de derechos fundamentales y finalmente la constitucionalización del derecho de daños en la experiencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa colombiana. En Colombia se venía aplicando el principio de la indemnización desde tiempo atrás. En el año de 2007, el Consejo de Estado hizo una reflexión crítica sobre lo que es la indemnización y lo que es el principio de reparación integral. Y frente a ello, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista etimológico, comprendimos que había una gran diferencia entre la indemnización y la reparación integral. Miren ustedes cómo indemnizar simple y llanamente es el resarcimiento de un daño, cuando desde el punto de vista etimológico y semántico, la reparación es la satisfacción completa de una injuria u ofensa, dejar indemne al ofendido. En ese entendimiento pudo el Consejo de Estado advertir con claridad que los jueces veníamos aplicando era el principio de indemnización, que se limitaba simple y llanamente al otorgamiento de sumas de dinero por el quebrantamiento de daños materiales o perjuicios morales. En ese orden, frente a la constatación de la violación de derechos humanos, observamos que el criterio pecuniario resultaba insuficiente, puesto que la vulneración de los derechos humanos no puede circunscribirse a un aspecto meramente pecuniario, en atención a que se lesionaban una serie de garantías y una multiplicidad de facetas de derechos que no eran de la naturaleza económica. En ese orden pudimos ver que había que interpretar la reparación integral en atención a la naturaleza del daño producido y con mayor razón cuando se relacionaba con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como quiera que precisamente el numeral primero del artículo 63 de la Convención establece la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, una vez constatada la violación de un derecho de esta naturaleza, ordenar su reparación íntegra. Como lo ha hecho la Corte en el caso Masacre de Ituango, como lo hizo igualmente en el caso Acevedo Jaramillo, Comunidad Indígena Saguayomasa, o como lo hizo igualmente en el caso Valdeón García. Y entonces en ese entendimiento pudo precisamente advertir el Consejo de Estado
que el principio de indemnización deviene en insuficiente cuando se trata de restaurar la transgresión de derechos humanos, y entonces en ese orden tuvimos oportunidad frente a una decisión de la Corte Interamericana que no satisfizo a los recurrentes y que luego fueron a la justicia colombiana, señalar la cosa juzgada internacional desde el punto de vista material y formal, que posibilitó en esta sentencia fundadora por parte del Consejo de Estado advertir que en ese caso la masacre de Ituango se hacía y era un deber de los jueces colombianos hacer extensivas la aplicación de las modalidades de reparación integral, pecuniaria y no pecuniaria, que implementaba o que practicaba la Corte Interamericana, e igualmente bajo los criterios de la resolución de la ONU en materia de reparación integral. Y entonces en esta sentencia se señaló de manera clara que habían medidas de rehabilitación, de satisfacción, de garantías de no repetición que obligaban al juez nacional. Y en ese orden se señaló que los jueces colombianos en el campo, los jueces contenciosos administrativos, estábamos obligados a aplicar en ese mismo modelo de pensamiento las diferentes medidas que adoptaba la Corte Interamericana para satisfacer el principio de reparación integral. Y hubo una sentencia al año siguiente que permitió en el 2008 hacer una aplicación ya en una sentencia hito, cuando la policía, el Estado, torturó, degolló y amputó las manos a 4 hermanos Cardona, y allí únicamente apeló el Estado. Y entonces el Consejo de Estado aprovechó esta oportunidad para señalar que el juez de lo contencioso administrativo no está limitado a su función principal, que es el reconocimiento de derechos subjetivos o de indemnizaciones, sino que el juez tiene que ir mucho más allá para satisfacer el principio de reparación integral y llevar a la persona que ha padecido la violación de un derecho humano a un statu quo previo al quebrantamiento. Y en ese orden se señaló que el juez de lo contencioso administrativo tiene que asumir una posición dinámica frente a las nuevas exigencias que el ordenamiento jurídico interno e internacional demandaba, como quiera que la protección de los derechos humanos es un asunto que ha traspasado las fronteras del concepto acérrimo y tradicional de soberanía. Se dijo que los conceptos humanos son unos principios que constituyen un prius objetivo, que anteceden al ordenamiento y a la ley positiva, y que es deber del juez precisamente protegerlos en el entendimiento de que su existencia no depende de la positivización que hagan los gobiernos de turno, porque en palabras de Mazzini constituirían una broma macabra si se permite que el reconocimiento y el mantenimiento de los derechos humanos dependa de la transitoriedad de los estados y de los gobiernos. Los principios y los derechos humanos son hoy el portento de la modernidad, y es función del juez su protección en atención a la naturaleza óntica y a razones de justicia material. Y entonces, por primera vez, el Consejo de Estado en esta sentencia dispuso que el director general de la Policía Nacional de Colombia, en una ceremonia, debía pedir perdón a la familia Cardona por la muerte, tortura de sus 4 integrantes. Se ordenó, y en igual sentido, que la policía de ese comando impartiera clases y de manera pedagógica con instrumental para tal efecto en los centros comunales de la municipalidad de Tuluá, e igualmente se ordenó la publicación de esta sentencia. Posteriormente, aquí es importante advertir que esto es más importante que la implementación de los estándares, y es que se señaló en un verdadero ejercicio de comprensión hermenéutica, se potencializó el principio de reparación integral frente al principio de seguridad y de congruencia, y se maximizó o potencializó constitucionalmente la reparación integral para darle prevalencia sobre la congruencia, y se dijo que aunque quien apeló fue el Estado,
el juez podía romper la congruencia y fallar ultra y extra petita, porque se trataba precisamente de una situación que posibilitaba una ponderación o colisión de principios donde la congruencia tenía que ceder, e igualmente la prohibición de la no reformatio impeius cuando se tratara de medidas de naturaleza no pecuniaria. Asimismo, se indicó que todo tenía un fundamento positivo en el artículo 93 de la Constitución Política Colombiana, que precisamente va a señalar la prevalencia de los convenios, tratados y protocolos relativos a derechos humanos en el orden jurídico interno. Y en cuarto lugar, se señaló en ese ejercicio y en esa sentencia que era un imperativo categórico del juez procurar la reparación in integrum, así realmente no hubiese impugnado el Estado. Hubo otra sentencia que no voy a relacionar, pero hay una que sí tiene una gran importancia, que es una sentencia del 2009, porque se trató del caso de 3 campesinos que fueron desaparecidos por un grupo paramilitar en connivencia pacífica del ejército en un retén militar. Allí se hicieron unas consideraciones muy importantes sobre la responsabilidad del Estado por omisión y la posición de garante que asume la fuerza pública cuando dentro de sus roles está la de evitar un resultado, no hacerlo equivale a producirlo. Y entonces esa actitud complaciente del ejército frente a los 3 campesinos que fueron desaparecidos por el grupo paramilitar, generó en una construcción que ha venido haciendo el Consejo de Estado en materia de imputación objetiva y de posición de garante, atribuirle la responsabilidad, recordando allí una de las primigenias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año de 1988, el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, donde el daño fue cometido por particulares, pero bajo la complacencia o la omisión del Estado. Y entonces igualmente se señaló la importancia del constitucionalismo moderno en el entendimiento de las cartas políticas antropocéntricas, donde precisamente la legitimidad del poder político y público está en la medida en que se respeten esos derechos humanos. Se habló igualmente de la posibilidad, en aquellos casos de la violación de derechos humanos, de aplicar la regla de oro de Rabru, leyes que no son derecho y derecho por encima de las leyes, o la octava tesis de Alexis en el entendimiento de que leyes que son socialmente eficaces y válidas, si afectan el núcleo esencial de los derechos humanos, no son justas y luego no son derecho. Se hizo referencia a la sentencia del tribunal alemán de los centinelas del muro para ver cómo el derecho positivo tiene que ceder frente a la justicia. Y finalmente se estableció el deber de prevenir una violación a los derechos humanos en los términos señalados en el artículo 1 de la Convención Americana, que precisamente va a permitir luego también como medida que la Fiscalía General de Colombia abriera las investigaciones respectivas para efectos de obtener la verdad y la declaratoria de responsabilidad como un requisito de la reparación integral de las víctimas. Vemos pues cómo a partir de estas sentencias se ha venido generando una serie bien importante de casos donde el Consejo de Estado de Colombia, como en el evento del Río Meléndez, donde 10 drogadictos fueron llevados por la fuerza pública a orillas del río Meléndez y allí fueron asesinados por el solo hecho de que eran drogadictos. Y entonces allí el Consejo de Estado señaló que nadie en Colombia se puede atribuir con fines de exterminio o de perdón quien es bueno, útil y merece seguir con vida, y quien es malo, inútil, desechable, prostituta u homosexual y debe morir. Nadie y menos la autoridad, porque cuando la autoridad asume ese papel, se convierte de una poderosa máquina para la protección de la vida en una monstruosa máquina de muerte. Precisamente se hace una referencia
allí bien importante en el caso del río Meléndez, y se impusieron también medidas de justicia restaurativa en la misma línea de pensamiento de la Corte Interamericana. En un caso reciente que se ha denominado de los 12 apóstoles, donde un cura párroco de un pueblo con una banda, ese es el término, de personas se dedicó a asesinar a todas las personas que eran incómodas, los drogadictos, las prostitutas, los homosexuales, los rateros. Y entonces el líder era el cura párroco, y por eso ese carro se llama el de los 12 apóstoles. Y allí se impusieron medidas de justicia restaurativa de esta naturaleza, que en la plaza principal de ese municipio se hiciera un monumento alegórico a la vida, para que crímenes como estos no vuelvan a repetirse jamás, porque son dignos del pandemonium. Igualmente se ordenó que esa sentencia estuviera inscrita y guardada en la memoria histórica del país, para efectos de que no se vuelva a dar asuntos de ese jaez. Igualmente, hace poco, menos de un mes, también se señaló en una sentencia donde el ejército mató a un comisionado de paz que iba a entregar 150 millones de pesos a las FARC, al grupo subversivo que hoy negocia en La Habana, para efectos de que devolviera a una joven plagiada, y cuando el ejército requisó accidentalmente el vehículo y encontró 150 millones, mató al comisionado de paz, a todos los acompañantes, y los echó a un desfiladero, a un río. Aquí el Consejo de Estado acaba de condenar, aplicando el artículo 97 del Código Penal en una situación novedosa y en una sentencia de unificación, al equivalente a $60.000 por cada uno de los reclamantes directos o del núcleo principal de la familia, padres, hijos y esposa. Y en ese orden se señaló en esta sentencia de unificación que se tenía que crear una cátedra en el ejército con el nombre Alex Lopera, comisionado de paz, que fue el ciudadano que fue sacrificado por un mayor del ejército y el pelotón que tenía a su cargo. Se impusieron otra serie de medidas, y allí podríamos mirar este aspecto, digamos, de protección de los derechos humanos que ha construido el Consejo de Estado siguiendo los lineamientos de la Corte Interamericana, pero creo yo que ha ido mucho más allá, porque ha dicho que no tiene necesariamente, en aras de satisfacer la reparación integral, haber sido solicitada por los actores, porque el juez en la protección de esos derechos puede sacrificar la congruencia y aspectos procesales, como quiera que en ese ejercicio de hermenéutica constitucional prevalece la reparación integral sobre aspectos eminentemente procesales. Ahora bien, en unos aspectos que también es importante, y los voy a resumir rápidamente, el Consejo de Estado ha aplicado la reparación integral cuando se trata del quebrantamiento de derechos fundamentales. En un caso donde un médico ginecobstetra, no un médico general, en un error craso en el campo médico, procedió a hacer una cesárea a una joven mujer bajo el convencimiento de que se trataba de un embarazo de feto único en posición transversa, y eran trillizas de solo 24 semanas de gestación que murieron a los pocos minutos. El Consejo de Estado dijo: aquí, aunque solo se pide la protección de derechos subjetivos económicos, hay que mirar la dimensión objetiva del derecho fundamental a la salud. Y recordó el caso Luck del Tribunal Constitucional Alemán de 1958 y dijo: el juez no es un convidado de piedra frente a la violación de valores y principios constitucionales, y en ese orden, aunque nadie lo haya pedido, vamos a proteger en medidas de justicia restaurativa, y se dispuso una medida de no repetición para que se enviara a todas las EPS de Colombia copia de esa sentencia, a efectos de que no se volviera a repetir una situación de esa naturaleza. Igualmente, en el caso de una privación de la libertad, el Consejo de Estado, luego de hacer precisamente una ponderación sobre la libertad como principio y valor, y cómo a veces los jueces punitivos abusan de esa libertad, condenó, igualmente impuso medidas de justicia restaurativa
como fue pedir perdón a la familia del señor Rogelio Aguirre, que había dejado 7 hijos menores de edad y había sido sindicado en un procedimiento de la muerte de su esposa. O sea, lo capturaron, estuvo detenido 1 año como autor de la muerte de su esposa, 7 niños al garete en la comunidad, y entonces se dispusieron medidas de esa naturaleza. Finalmente, en el campo de los derechos fundamentales, se cerró con una sentencia de un dispositivo intrauterino. A una joven de 24 años se le ancló un DIU, un dispositivo intrauterino para control de natalidad, que generó una infección pélvica. Esa infección desencadenó la necesidad de una anexohisterectomía total, y entonces allí el Consejo de Estado fue mucho más allá y dijo: en atención a medidas de justicia restaurativa, no solo protegemos la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, sino también la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales, y aunque no lo pidan las partes, es deber del juez dejar de lado la naturaleza de justicia regada, porque la naturaleza óntica del juez precisamente lo obliga a preservar, mantener y proteger la filosofía y los valores de la Constitución. No se reduce entonces la reparación integral a un aspecto eminentemente económico o pecuniario, sino a otro tipo de medidas que en el campo de los derechos humanos buscan el restablecimiento del núcleo duro del derecho, y en el campo de los derechos fundamentales protegen la dimensión objetiva o la dimensión subjetiva de los mismos. Y finalmente hay un aspecto que es bien interesante y que tiene que ver con la tipología del perjuicio. Y es que en materia de perjuicios materiales no hay ningún problema. Daño emergente, lucro cesante, eso es demasiado obvio. El problema se ha presentado en cuanto al reconocimiento de los bienes inmateriales. En Colombia hasta el año 92 se reconocía únicamente los perjuicios morales, y allí se reconducían como en una especie de agujero negro todos los bienes de contenido inmaterial que estaban en la Constitución: el honor, el derecho a la familia, al buen nombre, todo se calificaba como moral. En el año 92 se dio un gran paso y se empezó a hablar del perjuicio fisiológico como un perjuicio inmaterial diferente al moral. Sufrió unas transformaciones porque se le llamó en un momento determinado alteración de condiciones de existencia, en otro daño a la vida de relación. Hoy, en virtud de 2 sentencias de unificación o sentencias gemelas del 14 de septiembre, se señaló precisamente de 2011 que Colombia hacía una nueva tipología del perjuicio. Me quedan 5 minutos, trataré de sistematizar esta idea. Entonces, se señaló que íbamos a dejar de lado esas megacategorías o tipos abstractos, como era daño a la vida de relación y alteraciones de condiciones de existencia, porque allí cabía cualquier contenido. En ese entendimiento, esos megaestancos o compartimientos abiertos iban contra la naturaleza misma del perjuicio inmaterial, y entonces empezamos en esas sentencias a hablar de daño corporal y el derecho a la salud como un derecho fundamental que desde 1950 es reconocido en los diferentes instrumentos y tratados internacionales, y en el caso nuestro, en el artículo 49, ese derecho fundamental es un derecho constitucional. Y entonces hablamos de la salud en el entendimiento de patrimonio biológico, en el entendimiento de daño corporal, y ese entendimiento de patrimonio biológico es los genes que forman a través de los aparatos, sistemas y funciones una unidad en cada uno de nosotros única e irrepetible. Y la afectación a esa unidad es lo que se traduce precisamente como daño a la salud en el campo psíquico o en el campo somático. Y hablamos de la salud en los términos de la Organización Mundial de la Salud, e igualmente hicimos una distinción que es importante en el mundo de la responsabilidad de hoy. Distinguir entre lo que es el daño a las cosas y el daño a la persona. Y hablar de daño a la persona nos ubica en el centro del universo del ordenamiento jurídico, casi que en aquella visión del siglo V antes de Cristo de Protágoras de Abdera. El homo mensura
el hombre como medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. Y entonces el constitucionalismo moderno, que es antropocéntrico, tiene a la persona como eje del ordenamiento. Y entonces ya no hablamos de daño, hablamos de daño a las cosas y daño a la persona. Y en el daño a la persona está el daño corporal, y en ese daño corporal precisamente vamos a anclar no el concepto de daño-consecuencia, sino de daño-evento. Porque no vamos a indemnizar, por ejemplo, las consecuencias de una anexohisterectomía desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista psíquico, sino la salud en su componente de daño-evento y no de cada una de las secuelas, porque el daño corporal precisamente es la afectación exógena o endógena a cualquier parte de la geografía del cuerpo. Y eso nos permitió hablar de la afectación a bienes constitucionales y hablar de la salud precisamente como un bien constitucional, y dejamos de lado las megacategorías abiertas como daño a la vida de relación. Y entonces, cuando se han venido las sentencias de los tribunales de inferior categoría condenando a daño a la vida de relación o alteración, el Consejo de Estado ha modificado. ¿Para qué? Para condenar a un bien constitucional, el derecho a la familia, el derecho al buen nombre, el derecho al honor, etcétera, etcétera. Vemos así pues cómo se ha hecho un acercamiento, y lo acabamos de hacer en una sentencia, una acción de grupo, donde el Consejo de Estado condenó a 110 millones de dólares al distrito de Bogotá por el derrumbe de un relleno sanitario que afectó a una comunidad de 60.000 personas. Y entonces allí en esta acción de grupo hicimos un acercamiento precisamente desde el punto de vista de los derechos subjetivos a los derechos colectivos, al medio ambiente, a la recreación, a través de la visa expansiva y de la conexidad. En fin, se me ha terminado el tiempo, pero quiero señalar que la experiencia en el campo colombiano en materia de reparación integral ha alcanzado un grado de madurez que hoy día todos los jueces administrativos, en virtud de las sentencias de unificación, vienen aplicando en los mismos lineamientos de la Corte Interamericana en Derechos Humanos, pero ha ido también al campo de los derechos fundamentales y ha puesto los ojos en lo que hoy denominamos la constitucionalización del derecho de daños, que es uno de los grandes retos del derecho moderno, así como lo es el uso del lenguaje, el problema de las fuentes, el problema de la constitucionalización del derecho, y hemos acercado la responsabilidad a la Constitución para no permitir tipos abiertos que desnaturalizan precisamente la finalidad y la ratio misma de la institución de la responsabilidad, que es la reparación integral. Muchas gracias. Bueno, felicito al doctor Gil Botero por su vehemente exposición, digamos que demuestra sus dotes además oratorias, y que no necesita convencerlos de los postulados que está siguiendo el Consejo de Estado. Y en realidad pues es lo mismo trasladar al ámbito interno, ya sea por la jurisprudencia de la Corte o por el desarrollo de las instituciones nacionales, todos estos aspectos de la reparación integral. Y por lo tanto, pues es muy fructífero lo que está haciendo el Consejo de Estado de Colombia. Ojalá y pudiéramos hacer lo mismo en México. Lo malo es que por el número de víctimas yo creo que sería un poco difícil. Pero en fin, hay que convencer al secretario de Hacienda. Bueno, por lo tanto, pues a mí me parece que lo que expuso el profesor y juez Gil Botero es muy importante, de haber modificado las concepciones tradicionales y establecido nuevos parámetros para evaluar las reparaciones, y que se acerca bastante a lo que la Corte ha establecido en sus diversos aspectos. Y luego aquí en las instrucciones piden que dé un mensaje. Bueno, pues ya el mensaje ya lo dieron los dos panelistas. Yo siempre quería señalar que en realidad la
digamos, el aspecto fundamental para la protección de los derechos humanos son la protección interna, porque la protección internacional es complementaria y suplementaria. Es la protección interna la más importante. Entonces, tomar en cuenta esta jurisprudencia y lo que ha hecho el Consejo de Estado, y seguramente ya en varios países está en esta dirección, para perfeccionar nuestra protección interna, que va a ser la más importante, porque pues no es posible que los organismos internacionales resuelvan todos los problemas. Lo tenemos que resolver nosotros, digo, cada país en su interno, y accesoriamente o suplementariamente la protección internacional. Por eso es importante la jurisprudencia de la Corte, porque nos va dando parámetros para perfeccionar nuestro régimen interno, como ya lo ha hecho el Consejo de Colombia. Entonces, bueno, pues yo creo que con eso damos por terminada esta mesa, que ha sido tan fructífera en este sentido, y pues esperemos la que sigue, ¿no? Concluye este panel número 2, reparaciones por casos de violaciones de derechos humanos, una mirada comparada. Agradecemos al doctor Héctor Fix Zamudio, al juez Manuel Ventura Robles y al magistrado Enrique Gil Botero su participación. Gracias a todos ustedes por su atención. Continuamos en unos momentos más. Vamos a una pausa. Realizaremos los ajustes logísticos correspondientes para dar inicio al panel número 3, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, Tensiones y Desafíos. En unos minutos volvemos con ustedes. Gracias.